Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 11 de agosto del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia, a todos los seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, de los diferentes grupos de WhatsApp, y por supuesto un abrazo inmenso también para los compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Muchísimas gracias a todos. Un trabajo, el magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá, corazón del valle, todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana, y que compartimos con las distintas regiones de la patria y del mundo. Saludo y abrazo a todos los amigos que nos escuchan en otros países, que nos reportan su sintonía, que están atentos de las noticias de su región, de Colombia y del mundo. Mucha información que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de este espacio en el que, por supuesto, les mantendremos informados de todo lo sucedido en esta región del país. Y mucha atención, que un hecho generó noticia este fin de semana en la glorieta o en la rotonda de Palmira, muy conocida por los vallecaucanos especialmente, toda vez que ese sitio ha sido considerado como uno de los más visitados, y es el sector de la Versalles. Pues allí un hombre fue atacado a tiros, fue asesinado en una camioneta que al parecer era blindada, y en el ataque utilizaron armas de largo alcance tipo fusil. Aunque inicialmente se entregaron versiones, como siempre y como sucede cada que hay un hecho de esta magnitud y de esta naturaleza, empezaron a circular toda clase de versiones, que se trataba de miembros de la oficina de Tuluá, que eran personas del norte del valle. Luego se manejó la hipótesis de una vendetta entre los presuntos narcos que están siendo liberados en Estados Unidos y que han organizado la reclamación de sus bienes a los antiguos testaferros, y posteriormente se entregó por parte de las autoridades una identificación y una hipótesis que han manejado y que ha tomado muchísima fuerza después de desvirtuar lo de la oficina de Tuluá, lo de los carteles de los presuntos carteles conformados por excapos del narcotráfico que han retornado a Colombia. Todo eso se fue cayendo poco a poco, muchas veces creado en el imaginario no solo de los cibernautas y de la gente, sino de algunos periodistas colegas que, en el ánimo de titular y de conseguir like, de hacer sensacionalismo, entonces se le envía el mensaje a la opinión pública de lo primero que se les ocurre, de lo primero que se nos viene a la cabeza, de las fantasías, incluso de libretos construidos y de narrativas construidas que nada tienen que ver con la realidad. Es que al parecer sería, pero no fue. Es que presuntamente estaría, pero no está. Entonces termina haciéndole un daño enorme a la comunidad y desinformando, literalmente hablando. Reitero, finalmente se ha confirmado por parte de las autoridades que el hombre abatido en el sector de la Versalles, en Palmira, durante este ataque con armas de largo alcance tipo fusil,
fue Arley Riascos Torres, a quien han identificado con el alias de El Enano y quien, según autoridades, sería el presunto jefe financiero de la estructura armada Segunda Marquetalia en Tumaco, Nariño, con nexos con redes criminales internacionales. Según fuentes judiciales, Riascos habría manejado operaciones de envío de cargamentos ilícitos hacia mafias de México y Ecuador, controlando rutas marítimas y motonaves desde la costa nariñense. Reiteramos, el atentado se registró cuando el sujeto estaba de paso por Palmira, viajaba en una camioneta blindada cuando fue interceptado por hombres en motocicleta, al parecer 4 hombres en 2 motos, quienes le dispararon en cerca de 50 oportunidades. En el ataque también resultaron heridas 3 personas que siguen bajo atención médica y cuyas identidades aún no han sido suministradas por las autoridades pertinentes. Un hecho que muy seguramente nos dará muchísimo de qué hablar en los días que vienen, porque se irá conociendo detalles y relacionando poco a poco la situación sobre este hecho criminal que se presentó en Palmira, una racha de violencia que ya nuestro compañero Mario Germán Grajales les estará ampliando, porque son muchos los muertos en nuestro departamento del Valle del Cauca. Y hay otro hecho que es noticia y que, por supuesto, como director de este programa asumo con total responsabilidad, y explico y pongo en contexto a la audiencia, porque aquí hemos leído boletines, panfletos de distintos grupos armados al margen de la ley, cuando hacen llegar desde distintas regiones de la patria, y aquí estamos y respondemos y decimos, hemos venido reclamando porque se nos diga qué está pasando en la zona rural del Valle del Cauca, y muy especialmente con la muerte de líderes sociales, de campesinos y de personas que le dan servicio a la comunidad, como es el caso de don Lázaro Londoño. Preguntamos, dijimos, bueno, ¿qué está pasando en el Valle del Cauca? Y a propósito del crimen de Lázaro Londoño, triste y lamentable que no haya habido un solo pronunciamiento, exceptuando el del señor personero del municipio de Tuluá, de autoridad alguna. Es que no fue, y perdónenme, los seres humanos todos tenemos el mismo valor, la misma valía, y deberíamos protestar con el mismo ahínco por cualquier muerte, cualquier vida que nos arrebaten. Pero es que era un hombre que llevaba 39 años prestándole sus servicios como transportador al municipio de Tuluá, y ahora que no nos vengan con el cuento desde algunas autoridades, que es lo que hacen para legitimar la violencia, de decirnos que era guerrillero, porque llevaba 39 años trabajando como transportador en la zona rural de Tuluá, y hasta ahora nunca estuvo detenido y nunca fue señalado de pertenecer o de trabajar para un grupo armado ilegal determinado. Triste y lamentable que ni un sentido pésame desde la administración municipal se emitiera por la muerte de este transportador de más de 35 o 40 años de estarle sirviendo al municipio de Tuluá en su parte rural. Aparece, nos han hecho llegar a nuestra sala de redacción con fecha de 7 de agosto de 2025, lo que dice ser un comunicado de las FAREP y especialmente del Frente Adán Izquierdo. Voy a leerlo textualmente y luego haré un comentario bajo mi absoluta responsabilidad, y dice lo siguiente: mensaje del Frente Adán Izquierdo a las comunidades del Valle del Cauca. Saludamos a las poblaciones del Valle del Cauca, especialmente a las comunidades de Monterrey, Santa Rosa de Tapias, Guacas, Ginebra, Costa Rica, Guacarí. Reciban un cordial saludo revolucionario del Frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo de las FAREP. En esta ocasión queremos señalar y rechazar el actuar y accionar del Estado en contra de la población civil, quienes representándose como el Frente 57 Yair Bermúdez en el día se hacen pasar por el Frente 57 Yair Bermúdez, una de las personas ampliamente conocido y que es conocido con el alias de Gallo, se viste de militar y amedrenta a las comunidades, las amenaza. Este personaje, que ha sido visto por varias familias que lo conocen, pues fue de la comunidad. Alias Gallo o Gavilán, se sabe que es
informante del Ejército Nacional y anda con esas unidades que se hacen pasar por el Frente 57 o los paramilitares. Sabemos que son unidades del Ejército Nacional y en sus prácticas de suplantación muy seguramente cometerán actos delictivos. En esta medida invitamos a la población civil a estar alertas, a denunciar e informarnos sobre cualquier movimiento de estos, porque el día son soldados y por la noche paramilitares. El Frente Adán Izquierdo estará alerta con sus hombres y mujeres dispuestos a asumir la defensa del territorio y sus comunidades. Pueblo, dignidad, Manuel Marulanda vive, la lucha sigue, con Marulanda y un pueblo empoderado construyendo la verdadera democracia popular vía al socialismo. Estado Mayor del Frente Adán Izquierdo, Bloque Central Isaías Pardo, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP. Este, reitero, es un comunicado que se ha hecho llegar a nuestra sala de redacción por parte presuntamente del Estado Mayor del Frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo, y el tema se torna supremamente grave y complicado. No habíamos tenido noticias, lo digo como medio de comunicación y como ciudadano defensor de derechos humanos que habla con la comunidad campesina, de presencia paramilitar en la región. Esto que se afirma desde el Frente Adán Izquierdo, grupo armado al margen de la ley, por supuesto. El Estado los tilda de bandidos, de terroristas, y la realidad es que vivimos un conflicto, una guerra en la que participan no solo estos frentes de la Adán Izquierdo ni el Yair Bermúdez, muchos frentes guerrilleros, los unos de la Nueva Marquetalia, los otros de la disidencia de Iván Mordisco, pero tiene dos particularidades que nos llaman la atención este panfleto, este mensaje, este comunicado del el presunto Estado Mayor Frente Adán Izquierdo de la disidencia de las FARC. Y uno, es que están diciendo que el ejército se disfraza de guerrilleros del Frente 57, como si estuviera tratando de hacer una defensa del Frente 57, cuando conocemos todos que el Adán Izquierdo y el Frente 57, Yair Bermúdez, están enfrentados militarmente por el control de la zona en Tuluá y el centro norte del Valle del Cauca. Y dos, hacen un señalamiento muy grave al Ejército Nacional de Colombia. Ya intentaremos conocer la manifestación, el pronunciamiento del ejército en la región para compartir con ustedes. Por supuesto, les dejamos esta lectura de este comunicado para que cada uno en sus regiones, en su actuar diario, en sus vivencias diarias, saquen sus propias conclusiones. De otra parte, hay que señalar, hay que indicar que le fueron formulados cargos al exsecretario de Cultura de Cali por parte de la Procuraduría. Para el órgano de control, los funcionarios públicos, mientras no sean separados temporal o definitivamente de sus cargos, no se desprenden de su investidura. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exsecretario de Cultura de Cali, Brian Steven Hurtado Salazar, periodo 2023, por la presunta agresión sexual de una contratista de la alcaldía de la ciudad. La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa profirió cargos porque el entonces funcionario habría abusado de la mujer durante una reunión social, aprovechando que la víctima se encontraba en estado de indefensión, es decir, en estado de embriaguez. Para el órgano de control, Hurtado Salazar, en su calidad de servidor público, al parecer, agredió o violentó sexualmente a su víctima, con lo que omitió su deber de cumplir con los fines esenciales y compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado colombiano, entre ellos la Convención de Belém do Pará, suscrita para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Agregó que si bien es cierto la conducta irregular habría sucedido fuera del horario laboral y en un lugar diferente a la sede de la alcaldía, es claro para el despacho que los servidores públicos
entre tanto no sean separados temporal o definitivamente de sus cargos, no se desprenden de su investidura, la cual debe ser honrada en todo momento y lugar. Por estos hechos, la Procuraduría calificó la conducta del investigado como falta grave cometida a título de dolo, porque no existe una falta disciplinaria que sancione con mayor rigor esta clase de conductas desplegadas por funcionarios públicos. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Un saludo muy cordial en el municipio de Restrepo al exsecretario de Salud del municipio de Tuluá, el doctor John Jairo Aguirre Castaño, que siempre está en sintonía con Sin Permiso. Mucha atención, lucha anticontrabando en el Valle. Más de 6.000 unidades de licor y cigarrillos han sido incautados en este 2025. Con el firme propósito de proteger las rentas departamentales y velar por la salud de los ciudadanos, la Gobernación del Valle, a través del programa anticontrabando, logró decomisar más de 6.000 unidades de licor y cigarrillos entre enero y julio del 2025, un resultado obtenido en más de 230 procedimientos de aprehensión. Hemos recorrido más del 60% de los municipios de nuestro departamento, con un total de 2.176 visitas de inspección y control. Se han obtenido 232 aprehensiones de licores y cigarrillos y hemos realizado 142 cierres de establecimientos, informó Marta Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca. Hemos recorrido más del 60% de los municipios de nuestro departamento, con un total de 2.176 visitas de inspección y control en establecimientos que expenden licores y cigarrillos. De estas visitas se han obtenido 232 aprehensiones de licores y cigarrillos. Hemos realizado 142 cierres de establecimientos que han tenido algún tipo de inconveniente en la comercialización de productos ilegales. Adicional a esto, también realizamos un proceso pedagógico que hemos denominado punto de venta responsable, que es a las tiendas, sobre todo donde expenden de manera minoritaria estos productos, para hacer una pedagogía sobre los productos legales. Hemos visitado 576 tiendas para el punto de venta responsable. También queremos resaltar que todo el trabajo interinstitucional que se ha hecho con todas las entidades que tienen que ver con inspección y control y vigilancia, hemos realizado 6 capturas y más de 600 unidades de botellas de licor adulterado y de contrabando en nuestro Valle del Cauca, con la ayuda de la institucionalidad. También estamos haciendo apoyo a las diferentes festividades que realizan los municipios, cabalgatas. Hemos hecho acompañamiento en 20 de estas ferias, y esto hace que tengamos una presencia institucional permanente, que sigamos enseñando a todos los vallecaucanos esta cultura de consumir los productos legales, y también con esto, además de cuidar la salud de los vallecaucanos, pues proteger la renta del departamento. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario, y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. Y mucha atención,
La Administración Municipal de Guadalajara de Buga se articula para garantizar el bienestar durante las rogativas al Señor de los Milagros 2025. La Administración Municipal articula esfuerzos institucionales con el objetivo de garantizar la seguridad, la movilidad, la convivencia y el bienestar de propios y visitantes durante la celebración de las rogativas al Señor de los Milagros, que se llevarán a cabo del 5 al 14 de septiembre de este 2025. Este evento, más que una manifestación religiosa, es un símbolo de unidad, fe y esperanza. Cada 7 años, miles de fieles provenientes del Valle del Cauca, de diversas regiones del país y del mundo, se congregan en Buga para renovar su fe y agradecer los favores recibidos del Señor de los Milagros. Eucario Caldón, coordinador del Comité Municipal para la Gestión y el Riesgo de Desastre, señaló que este plan contempla medidas claves como el fomento del autocuidado entre peregrinos y visitantes, especialmente el cuidado de niños y adultos mayores, la instalación de puntos de hidratación en las rutas de procesión y alrededores de la basílica, el fortalecimiento del pie de fuerza para garantizar el orden público y la disponibilidad total de la red hospitalaria local. Bueno, ya se tiene estructurado un plan de contingencia para afrontar el evento de mayor aglomeración en la ciudad de Guadalajara de Buga en torno a las rogativas, que incluye principalmente recomendaciones para todos los turistas y visitantes respecto a disponer de una buena hidratación, disponer de una buena información entre los integrantes de cada familia para evitar alguna situación que se pueda extraviar algún menor, que se pueda presentar alguna alteración de la salud por no haber tomado algún medicamento. Y en lo local se ha hecho las recomendaciones para que se disponga de puntos de hidratación en sitios visibles durante la estadía de los peregrinos en el sector Basílica, en la procesión del 14 de septiembre también. Se tiene todas las recomendaciones realizadas al fortalecimiento del pie de fuerza de la Policía Nacional para contrarrestar las situaciones de orden público, poder controlar los riesgos por hurto y también pues disponer de toda la red hospitalaria en el punto. Se ha hecho las recomendaciones a la Basílica del Señor de los Milagros, a su directiva, para que se active también su plan de contingencia y se aumente la capacidad de respuesta. Sí, dentro del plan integral de respuesta a emergencia del sector Basílica tiene dispuesto para las actividades derogativas y principalmente para el día 14 puntos de atención prehospitalaria y traslado asistencial básico a las diferentes IPS donde se requiera, y sobre todo la recomendación pues al peregrino que una vez ingrese al sector turístico se oriente dónde están los puntos de atención de primeros auxilios, se referencie con las autoridades, las identifique para que pueda acceder de forma ágil a los servicios que están dispuestos para la respuesta. Es importante tener en cuenta que en la ciudad también se cuenta con puntos de atención turística que van a estar habilitados para brindar información y comunicar con el servicio de respuesta. Sin permiso. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. En medio del majestuoso río Amazonas, donde la selva parece eterna y las fronteras deberían diluirse en la armonía natural, una pequeña isla ha encendido una disputa diplomática que amenaza con escalar más allá de lo simbólico. La isla de Santa Rosa, ubicada frente a Leticia, ha pasado de ser una formación fluvial a convertirse en el epicentro de un diferendo limítrofe entre Colombia y Perú que revive viejas tensiones y plantea nuevas preguntas sobre soberanía, derecho internacional y sentido común. Colombia sostiene que Santa Rosa no ha sido asignada oficialmente a ningún país, ya que surgió después del Acuerdo Binacional de 1929 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que surgió a partir de la terminación de la Guerra Colombo-Peruana.
Perú, por su parte, afirma que la isla está unida a su territorio y ejerce soberanía desde hace algunas décadas, incluso creando recientemente, por medio de ley, el distrito de Santa Rosa de Loreto. ¿Quién tiene la razón? Tal vez ambos o tal vez ninguno. Lo cierto es que el Amazonas ha cambiado su curso y con él la geografía política se ha vuelto más turbia. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático. Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre Santa Rosa y exige un proceso de asignación conjunto. Su decisión de trasladar los actos del 7 de agosto a Leticia fue más que simbólica. Fue una declaración de intenciones. Mientras tanto, Perú refuerza su presencia estatal en la isla, ondea su bandera y responde con notas diplomáticas que afirman su derecho sobre el territorio. Pero más allá de los discursos y las banderas, ¿qué está en juego? No es solo una porción de tierra en medio del río. Es el principio de respeto mutuo, la vigencia de los tratados internacionales y la capacidad de dos países hermanos para resolver sus diferencias sin caer en provocaciones. También la vida de más de 30.000 habitantes que ven como su hogar se ve convertido en un campo de batalla político. La solución no está en los micrófonos, ni en los helicópteros, ni en las lanchas piraña. Está en el diálogo, en la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera colombo-peruana y en el reconocimiento de que el Amazonas no puede ser víctima de la geopolítica. Si el río cambia, que cambie también nuestra forma de entender la soberanía, con flexibilidad, con justicia y con visión de futuro. Pero también teniendo en cuenta lo firmado y lo que no quedó en firme en 1929 y 1934. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández y Mario, compañeros, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Mucha atención que le fueron proferidos cargos a la ex subdirectora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública de Cali por presunta omisión. Al parecer, Karen Lorena Hernández Bustos se posesionó y ejerció el cargo sin renunciar a la representación legal que tenía de un caso judicial. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la ex subdirectora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública de la Alcaldía de Cali, Karen Lorena Hernández Bustos, por la presunta omisión en que incurrió al no renunciar al poder otorgado por un demandante antes de su posesión, lo que le generaba un conflicto de intereses. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali señaló que la entonces funcionaria se habría posesionado en el cargo el 1 de enero de 2024 sin apartarse previamente de la representación judicial que le había sido otorgada en un caso por restablecimiento de derechos, con lo que pudo incurrir en una violación del régimen de inhabilidades. Para el Ministerio Público, con su presunto comportamiento, Hernández Bustos pudo quebrantar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad a los que debía dar cumplimiento, por lo que de manera provisional calificó la presunta o posible falta como disciplinaria, como gravísima cometida a título de dolo. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de continuar con más noticias queremos entregarles una opinión o hacer una denuncia pública. Uno, sobre la ocupación del espacio público en el centro de la ciudad por parte de quienes ubican allí sus vehículos automotores o sus motocicletas, impidiendo el transitar libre de las personas. Dos, se sigue utilizando los vehículos de tracción animal en el municipio de Tuluá y por vías que presuntamente está prohibida su circulación, y aquí andan como Pedro por su casa, y es un tema que incluso la misma Procuraduría ha destacado y ha resaltado y ha requerido a los alcaldes para evaluar esa situación. Y tres, soy amigo de mantener las mascotas, tengo una mascota en mi casa, un gato, un felino, respeto muchísimo a quien tiene 3, 4, 5, una, pero siempre y cuando les dé buen trato. Pero ese buen trato a su mascota tiene que empezar también por el buen trato y respeto a sus conciudadanos, hacia sus vecinos. ¿Y por qué lo digo? Recorro la ciudad en una moto,
Hago, por supuesto, el recorrido suave, despacio, y observo. Es muy común ver ciudadanos de todos los estratos, inclusive en barrios de estrato 4 y 5 y en algunos otros de menor nivel, como los ciudadanos muy hondos y lirondos sacan sus mascotas, especialmente caninos, los perros, a hacer sus necesidades, pero no llevan la bolsita ni la palita para recogerla. Son cínicos y desvergonzados porque se contonean y se pavonean con bellas y lindas mascotas, pero las quieren tanto que no les cargan la bolsita, ni reitero tampoco con qué recogerles sus heces, y es ahí donde los sitios públicos se convierten en sanitarios públicos de las mascotas de aquellos señores y señoras que no han entendido que eso es comportamiento social y humano y que requiere el respeto hacia sus conciudadanos. No es un buen ciudadano quien realiza esta práctica. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que los usuarios del corredor vial Buenaventura Lobo Guerrero Buga, durante los días de hoy 11, mañana 12 y pasado mañana 13 de agosto de 2025, la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico realizará intervenciones de pavimento que requerirán paso restringido a un carril en 3 puntos estratégicos del corredor. El primero, la intervención 1, será hoy lunes 11 de agosto en el PR más 8 más 700, sector Centracar. La intervención 2 será el martes 12 de agosto en el punto PR 8 más 700, sector Centracar. Y la intervención 3 será el miércoles 13 de agosto en el punto PR 17 más 500, sector Gallineros. La hora de todas las intervenciones será de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Reiteramos, paso restringido a un carril en estos 3 puntos los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de agosto. Desde la empresa Unión Concesionaria, Unión Vial Camino del Pacífico, agradecen su comprensión y colaboración para seguir construyendo vías más seguras y de mejor calidad para todos. Está usted escuchando Sin Permiso, un informativo que originamos desde Tuluá para el resto del país, para las distintas regiones de Colombia y por supuesto para distintos países en el mundo. Mucha atención que la Procuraduría reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. El Ministerio Público conmemora su historia y celebra su identidad, riqueza cultural, lingüística, ancestral, lo cual ha contribuido significativamente al tejido social del país. Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto, la Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa y protección de sus derechos, un proceso histórico que ha requerido esfuerzos persistentes por parte del Estado, los mismos pueblos indígenas y la sociedad en general. Y en ese sentido, la Procuraduría, a través de la política preventiva para asuntos étnicos, enfoca sus esfuerzos para velar sin pausa por la garantía de sus derechos, la implementación efectiva del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y promover mecanismos de participación que les permita ejercer su autodeterminación, así como prevenir y sancionar cualquier vulneración a sus garantías constitucionales. Este día nos recuerda que a pesar de los avances logrados, aún queda mucho por hacer para superar las brechas históricas de desigualdad y exclusión que cruzan sus territorios. Por eso hoy conmemoramos su historia, celebramos su identidad, riqueza cultural, lingüística y ancestral que han contribuido significativamente al tejido social de Colombia. Los pueblos indígenas colombianos son el pasado vivo de la nación, la raíz de nuestro presente multicultural y la semilla de un futuro más sostenible y equitativo. El Ministerio Público hace hoy un reconocimiento a su sabiduría y rinde un homenaje a su lucha por preservar
sus tradiciones, en defensa de su diversidad. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, reiteró la necesidad de que el gobierno nacional respalde de manera efectiva proyectos claves para la competitividad, la movilidad y la seguridad del departamento, entre ellos el tren de cercanías, la profundización del canal de Buenaventura y obras de infraestructura vial vitales no solamente para el Valle del Cauca, sino para todo el país. Pues tenemos proyectos muy importantes en el Valle como el tren de cercanías, el cual estamos esperando que nos dé el aval el presidente, porque ya todo el proyecto está listo, ya lo tenemos presentado, lo presentamos en Hacienda, el gobierno departamental, el municipal, el departamental, tenemos los recursos, pero nos falta el aval del presidente. Entonces esa es una expectativa que tenemos de este último año del presidente. Estamos seguros que el presidente nos va a cumplir en este proyecto. Pero también hay proyectos importantes de competitividad, no solamente del Valle, sino del país, en Buenaventura, como la profundización del canal y también la inversión social, el acueducto de Buenaventura, que es fundamental para poderle dar agua que han esperado durante toda la vida los bonaverenses, los 24 horas. Entonces ese también es un proyecto que tenemos una gran expectativa. Por supuesto, la inseguridad. Ese es algo muy importante para nuestra región y es poder lograr la seguridad y el apoyo del gobierno nacional decidido para poder que el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano tenga la seguridad que necesita. Bueno, el Batallón de Alta Montaña de Jamundí, pues ya conseguimos el lote, la Fiscalía General de la Nación nos donó el lote y nosotros desde la Gobernación del Valle vamos a construir el batallón, ya tenemos los recursos, construimos también, estamos entregando la finca para un batallón en Barragán, que es en la zona alta de Tuluá, que está muy afectado por las disidencias, y en Paila Arriba, que también con las AE se logró un acuerdo y ya tenemos otro batallón que va a proteger el norte y el centro del valle, que es una zona muy productiva de mucha, sobre todo limón, aguacate que se exporta, y pues para nosotros es fundamental proteger la comunidad y proteger por supuesto todo este trabajo y esta reactivación económica que se ha generado ahí en el norte del Valle del Cauca. Entonces también lo hemos venido trabajando nosotros y con los empresarios hemos logrado fortalecer toda la parte de instalaciones del batallón y pues por supuesto toda la parte logística, toda la parte de poder lograr darle capacidades antidrones, movilidad, vamos a dar todo el tema de comunicación, todo lo que es video, pues todo lo que es cámaras de seguridad. Y todo eso lo vamos a hacer desde la Gobernación del Valle del Cauca y eso es lo que estamos esperando, es que el país, el gobierno nacional también nos apoye para fortalecer todas esas capacidades que necesita nuestra fuerza pública, que ha estado trabajando con nosotros articulado de la mano para lograr pues disminuir esa problemática de inseguridad y sobre todo con esas disidencias y con las bandas criminales que tanto nos afectan al valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Mucha atención, Gobernación del Valle avanza en la construcción de placa huella en zona rural del municipio de Caicedonia.
La Gobernación del Valle del Cauca adelanta la construcción de 1.500 metros de placa huella en zona rural del municipio de Caicedonia con el objetivo de mejorar significativamente las condiciones de movilidad para sus habitantes. Los trabajos realizados garantizan una obra con una infraestructura sólida y duradera que mejorará la conectividad entre Caicedonia y la zona turística del Santuario de Santa María, Madre de Dios, la comunidad del Verdún y las veredas El Carare y San Isidro. Fran Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, confirmó que ya llevamos en un 60% la ejecución, el 100% de la vía ya está conformada y tenemos un avance de cerca de 700 metros donde ya hemos fundido las placas, los bordillos y las cunetas. Este es un importante corredor productivo que tiene café, bananos, cítricos, plátano, entre otros productos, con una inversión que supera los 4.100 millones de pesos. Desde la Secretaría de Infraestructura continuamos haciendo un seguimiento a cada una de las obras que transforman la vida de los ciudadanos. Por eso hemos visitado la obra que estamos haciendo en el municipio de Caicedonia, una obra que tiene un alcance de 1.500 metros de placahuaya, en el cual ya vamos en un 60% de ejecución. El 100% de la vía ya está conformada y tenemos un avance de cerca de 700 metros donde ya hemos fundido las placas, los bordillos, las cunetas de este importante corredor productivo que tiene café, bananos, cítricos, plátano, entre otros productos, con una inversión que supera los 4.100 millones de pesos y que beneficia a más de 30.000 vallecaucanos en el norte del departamento. Seguimos trabajando para una infraestructura competitiva en el paraíso de todos, porque en la gobernación del Valle del Cauca trabajamos y cumplimos. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández y compañeros, amigos cibernautas, seguidores, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, de los distintos o diferentes grupos de WhatsApp. Muy amables por acompañarnos en nuestro trabajo periodístico que realizamos desde Tuluá, corazón del Valle, a través del informativo, el magazine informativo Sin Permiso, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Gracias infinitas a los amigos que nos escuchan en Buenaventura, en El Dobio, amigos que nos escuchan en Neiva, Huila, amigos que nos escuchan en San Andrés, amigos que nos escuchan en Antofagasta, en Chile, amigos que nos escuchan en Argentina, que nos lo hacen saber desde Estados Unidos, desde España, amigos que nos escuchan en Canadá. Muchas gracias por el reporte de la sintonía. Aquellos amigos que nos escuchan desde Santiago de Chile, muchísimas gracias por escucharnos y por hacernos saber que están ahí. La gente de Calima, Darién, de Restrepo, en fin, todos y cada uno de ustedes, amables oyentes, son nuestra razón de ser. Mucha atención, la policía captura a hombre por hurto de vehículo y mercancía evaluada en más de 700 millones de pesos en el puerto de Buenaventura. En el marco de la estrategia institucional Seguros, Cercanos y Presentes, la Policía Nacional, en coordinación con la Armada Nacional, logran la captura de Carlos Bente Riascos, momentos en que intentaba huir en un vehículo tipo furgón que había sido hurtado minutos antes. Los hechos ocurrieron en el barrio Isla de Paz, donde esta persona intimidó y agredió físicamente al conductor, logrando el control del automotor que transportaba equipos electrónicos de seguridad y vigilancia avaluados en más de 700 millones de pesos. Con el despliegue del plan Candado en el sector se logró interceptar el furgón, recuperar la mercancía y capturar en flagrancia al delincuente. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y lesiones personales. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Policía Nacional reafirma así su compromiso con la seguridad ciudadana y continúa desarrollando acciones contundentes para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los habitantes del puerto de Buenaventura. Mucha atención, que hay aval para el tren de cercanías, según la gobernadora Dilian Francisca Toro ha advertido. Sin apoyo de la nación, el valle no podrá avanzar. No hay aval todavía, según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres. La señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, lanzó un fuerte llamado al gobierno nacional
para que respalde de forma efectiva iniciativas que considera urgentes para la competitividad, movilidad y seguridad de la región. Entre ellas destacó el tren de cercanías, la profundización del canal de Buenaventura y obras viales estratégicas. Con el gobierno hemos tenido buena interlocución, pero no una buena articulación para aterrizar proyectos y programas que generen impactos reales en las comunidades, advirtió Toro Torres, insistiendo en que el aval presidencial para el tren de cercanías sigue pendiente, a pesar de que el proyecto ya cuenta con visto bueno del Ministerio de Hacienda. La mandataria de los vallecaucanos advirtió que Buenaventura requiere con urgencia la profundización de su canal de acceso al puerto y mayores inversiones sociales, incluyendo un proyecto para garantizar agua potable las 24 horas del día a los habitantes del distrito. En materia de seguridad reconoció el acompañamiento del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, pero enfatizó que el departamento ha tenido que asumir importantes para reforzar sus capacidades, esfuerzos muy grandes para reforzar sus capacidades militares, entre ellos la entrega de lotes y recursos para nuevos batallones en Jamundí y Tuluá y el norte del Valle del Cauca. Frente a la política de la paz total del gobierno nacional, la gobernadora Toro Torres cuestionó la falta de compromiso de los grupos armados. No es solo que el gobierno quiera paz. Si las bandas criminales no dejan de extorsionar, reclutar jóvenes y delinquir, no se puede generar ningún proceso, afirmó. Finalmente reiteró que sin un compromiso firme de la nación, será imposible que el Valle y la región Pacífico avancen en sus metas de desarrollo y seguridad. El apoyo del gobierno es determinante para sacar la región adelante. Y a propósito de todos estos temas, mucha información que vamos a compartir con todos ustedes. Ha sido nombrada la doctora Amanda Cerón en la Personería de Tuluá como personera delegada para los derechos humanos. La doctora Amanda, de reconocida trayectoria y trabajo con la doctora Luz Amanda Jaramillo Barón, ha sido nombrada como personera delegada para la defensa de los derechos humanos en el municipio de Tuluá. Damos la bienvenida a esta funcionaria, conocemos de su trayectoria, de sus capacidades, pero ante todo de su sensibilidad social. Y hoy que Tuluá vive un momento crítico en su ruralidad e inclusive aquí en el casco urbano en materia de violación de derechos humanos, uno de los derechos fundamentales como es el derecho a la vida está siendo violentado flagrantemente. El desplazamiento forzado, aunque no se le haga publicidad, aunque no se muestre, aunque no se le cuente a la ciudadanía lo que está pasando, pues lo vivimos a diario. Quienes tenemos contacto y hablamos con la comunidad campesina, conocemos del trabajo de la personería que a veces resulta, señor personero, insuficiente. Entendemos que tal vez el presupuesto no alcance, pero hace falta mayor privacidad, mayor celeridad en la atención a esos campesinos desplazados por los grupos armados al margen de la ley, a quienes les asesinan sus familias y los obligan a abandonar la ruralidad, a quienes por una u otra circunstancia, en medio de una guerra que viven dos frentes guerrilleros, el Yair Bermúdez, Frente 57, Yair Bermúdez, y el Frente Adán Izquierdo, se ven inmiscuidos en una guerra que no es de ellos, pero en la que al parecer, presuntamente, terminan participando de manera indirecta, y esto los convierte en víctimas de desplazamiento forzado. Cuando no son asesinados, entonces les obligan a abandonar la región. Enhorabuena, se nombra una funcionaria delegada para la defensa de los derechos humanos en Tuluá. Ojalá el señor personero titular le dé las herramientas, el acompañamiento suficiente a esta abogada que conocemos, que sabemos que le ha gustado el trabajo de los derechos humanos, que es sensible, que ha tenido una trayectoria importante en algunas otras personerías del municipio de Tuluá en el pasado y que creemos puede hacer las cosas muy bien en defensa de los derechos humanos
de los ciudadanos tulueños. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Oído, mucha atención. Gobernación del Valle intervendrá vía en el municipio de Jamundí. Con el despliegue de maquinaria amarilla y el respaldo de la gobernación y la alcaldía de Jamundí, se buscará intervenir la vía San Antonio-Villa Colombia, cuya construcción estaría siendo adelantada por disidencias de las FARC con recursos provenientes de extorsiones. La gobernadora Dilia Francisca Toro anunció que la institucionalidad asumirá el control de la obra para garantizar que el desarrollo vial beneficie exclusivamente a la comunidad y no a estructuras ilegales. En cuanto a los rumores de que se está realizando una carretera que va desde el Descanso hasta San Antonio, yo quiero aclarar de que esa vía ya existía. También tengo que decirle a la comunidad que los rumores que existen de que están pagando extorsión para poder que se realice, pues nosotros queremos proponerle, junto con la alcaldesa, que así como hicimos en Ampudia y en Villa Colombia, que les arreglamos las vías terciarias, nosotros estamos dispuestos para ayudársela. Nosotros hemos venido hablando de inversión social, nosotros queremos ayudarle a la comunidad, queremos que la comunidad esté tranquila, que la comunidad pueda tener inversión social, que mejore sus condiciones de vida. Eso es lo que nosotros queremos con la alcaldesa y por eso les estamos proponiendo de que nosotros, la institucionalidad, la alcaldesa y yo llevamos la maquinaria necesaria para ampliar la vía y así ustedes puedan tener mejor comunicación entre el Descanso y San Antonio. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención que continúa la racha violenta en zona rural del municipio de Tuluá. En la tarde del viernes 8 de agosto se confirmó el asesinato de un hombre en una finca ubicada en Las Veraneras, entre los corregimientos de San Rafael y Puerto Frazadas, zona rural de la villa de Céspedes. La víctima fue identificada como Carlos Arturo Gutiérrez. Y en Guadalajara de Buga se presentó un fin de semana bastante violento. 3 homicidios se registraron en la ciudad señora. El primero de ellos ocurrió la noche del viernes en la calle 11 con carrera tercera. El hoyo Oxiso se movilizaba en una motocicleta cuando le dispararon. El hombre fue identificado como John Jairo Rendón Loaiza. Luego se presentó un doble homicidio en el parque del barrio Santa Bárbara de la misma ciudad. Sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon a 2 personas que se encontraban departiendo en una banca de dicho sector en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas. Las víctimas fueron identificadas como Juan Camilo Betancur y Víctor Manuel Serrano. En el hecho también resultaron otras 2 personas lesionadas. Los móviles autores están a cargo de las autoridades correspondientes de Guadalajara de Buga. Y en un ataque sicarial en el barrio María Auxiliadora de Puerto Caldas, Risaralda, dejó como saldo 3 personas muertas. Aumentó a 3 el número de víctimas del atentado en Puerto Caldas. Falleció el adulto mayor herido en el cruento hecho, en el que también murieron su esposa y su nieto.
En las últimas horas se conoció la muerte de Diego de Jesús Herrera Tamayo, de 64 años, quien no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en un ataque a bala registrado la noche del pasado viernes en Puerto Caldas, corregimiento de Pereira, limítrofe con Cartago. Herrera Tamayo permanecía bajo atención médica desde su traslado al hospital de Cartago y posterior remisión a un centro asistencial en Pereira, donde falleció la mañana de el sábado. El hecho violento ocurrió en el barrio María Auxiliadora. También cobró la vida de su esposa Blancanelli Osorio Piedradita, de 63 años, y de su nieto Jeffrey Andrés Herrera Tamayo, de 20, quienes murieron en el lugar. El triple homicidio es materia de investigación. Y un hecho de intolerancia en Cali habría generado la muerte de Sandra Tatiana Arroyo Rentería, de 18 años de edad. Los hechos se presentaron en la calle 80C con carrera 26C2, barrio Los Naranjos, donde la joven fue atacada con arma tipo cortopunzante, indicaron las autoridades. De acuerdo a las primeras versiones, la víctima se vio involucrada en una riña que generó que quedara gravemente herida y luego falleciera. Personal de la SIJIN se hizo cargo de los hechos y la investigación del caso. Y continúan los asesinatos de líderes sociales. Brian Saad, un destacado líder social y promotor de turismo de 36 años, fue hallado sin vida con múltiples impactos de bala en la vía La Pata Buenaventura, según informe de Indepaz, un sitio de difícil acceso en la antigua vía al mar. Su muerte, atribuida a disidencias de las FARC, pone en evidencia el creciente riesgo que enfrentan los líderes en la región. Según las investigaciones, Brian fue sacado a la fuerza de su casa por hombres armados y llevados a una zona rural de difícil acceso, donde fue asesinado. Es de recordar que en lo corrido del año 96 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Y mucha atención que una persona murió en violento ataque con fusil en la ciudad de Palmira. Pasada las 3:30 de la tarde de este sábado, se registró un violento enfrentamiento armado en el sector de Versalles, sobre la calle 42 con carrera 28 de Palmira. De acuerdo con las primeras versiones, 4 sujetos que se movilizaban en motocicletas atacaron a los ocupantes de una camioneta blanca, quienes presuntamente provenían del sur del país. Testigos señalaron que los atacantes habrían utilizado armas de largo alcance. El hecho, que dejó un saldo preliminar de una persona muerta, identificada como Arley Riascos Torres, y 2 personas más heridas, es investigado por las autoridades. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Muchas gracias, John Fernández y Mario, compañeros, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes de las distintas cadenas de WhatsApp, de las diferentes redes sociales, muy amables, muchísimas gracias. Entramos así en la parte final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 11 de agosto del año 2025. Mucha atención, que ayer en horas de la noche se registró un fuerte sismo de 4,9 en el Valle del Cauca. Según el Servicio Geológico Colombiano, su epicentro fue El Dobio, al norte del departamento, y también se sintió con mucha fuerza en el municipio de La Unión y en Versalles. Con una magnitud de 4.9, el Servicio Geológico Colombiano dio a conocer un nuevo evento sísmico que se presentó hacia las 7:16 de la noche de ayer, domingo 10 de agosto de 2025. Queremos reiterar que, a pesar de que el epicentro fue El Dobio, municipio ubicado al norte del departamento del Valle, en Cali y demás municipios del centro y sur, el movimiento se sintió fuerte y de corta duración, según lo manifestado por varios ciudadanos a través de las distintas redes sociales. La profundidad de 131 kilómetros, y además del Dobio, se sintió con mucha fuerza en Versalles y La Unión, al norte del departamento. Reiteramos, el Servicio Geológico Colombiano es el encargado de monitorear y analizar la actividad sísmica en el país, así como la evaluación de una posible amenaza a causa de un movimiento telúrico. Durante la noche de ayer, domingo 10 de agosto, se reportó un nuevo temblor en el territorio nacional. El informe oficial indica que se trata de un sismo de magnitud de 4,9 que sacudió la región del Dobio, en el departamento del Valle del Cauca, a una profundidad de 131 kilómetros. El evento fue reportado hacia las 7:16 de la noche, y el Servicio Geológico Colombiano indicó que el epicentro se localizó
en inmediaciones del Dobio, una zona caracterizada por su actividad tectónica moderada, aunque la magnitud confirmada no suele provocar daños estructurales severos, sí causó alarma en la población. Pero hubo algunos otros movimientos de tierra que alertaron a los colombianos en la jornada. Un sismo de 3,9 se registró en la municipalidad de La Uribe, Meta, de acuerdo con la información de esta misma institución, el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico ocurrió a la 1:55 de la tarde, hora local, de ayer domingo, y tuvo una profundidad de 4 kilómetros con una latitud de 3.33 y una longitud de 74.43, menos 74.43. En Colombia, la intensidad de los sismos se mide con la escala macrosísmica europea MS-98, en la cual parte de la intensidad 2 descrita como apenas sentido por muy pocas personas en reposo. El nivel 3 es catalogado como sentido levemente, en donde puede haber balanceo de algunos objetos. Un sismo es considerado de intensidad 4 cuando es sentido ampliamente por muchas personas en el interior de edificaciones y por pocas en el exterior. Las ventanas, puertas, platos vibran. En el nivel 5, sentido fuertemente, los objetos pequeños se desplazan, hay un vaivén de puertas o ventanas y se pueden registrar leves grietas en edificios o casas. La intensidad de tipo 6 implica un daño leve. En este rango algunas personas pueden llegar a perder el equilibrio, algunos objetos llegan a caer y muchas edificaciones presentan daños leves. El nivel 7 se presenta cuando hay un daño moderado, es decir, los muebles pesados llegan a desplazarse y muchos edificios tienen grietas y puede haber caída de revestimientos de los muros. Finalmente, en las intensidades por arriba de 7 acontece un daño severo. En este tipo de terremotos muchas personas tienen dificultades para mantenerse en pie, los objetos pesados se caen y las estructuras antiguas y débiles pueden llegar a colapsar. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que señalar que la señora gobernadora del Valle del Cauca ha anunciado intervención en la carretera bajo dominio de las FARC en Jamundí. Habitantes denunciaron cobros extorsivos para permitir el avance de una vía en manos de grupos armados. La señora gobernadora ha dicho que intervendrá esa vía. Ante esto, la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres anunció que la institucionalidad tomará el control del proyecto para evitar que intereses ilegales se apropien del desarrollo regional. Como se mencionó anteriormente, la señora gobernadora anunció que la Gobernación del Valle, en coordinación con la Alcaldía de Jamundí, buscará asumir la intervención de la vía que conecta los corregimientos de San Antonio y Villa Colombia. La decisión surge tras conocerse que la obra venía siendo impulsada por la estructura Jaime Martínez, disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Las autoridades han confirmado que esta organización ilegal no solo adelanta el trazado vial, sino que financia los trabajos mediante un sistema de extorsión dirigido a los habitantes de la zona. Queremos que la comunidad tenga mejores condiciones de vida y conectividad y por eso, junto con la alcaldesa, pondremos la maquinaria del trabajo necesario para mejorar la comunicación entre el Descanso y San Antonio, afirmó Toro Torres. Según denuncias de residentes de ese sector, la disidencia exige pagos obligatorios de hasta 500.000 pesos por adulto y 80.000 por cada niño matriculado en instituciones educativas. Quienes no cumplen con la cuota, advierten los afectados, se exponen a represalias violentas e incluso se ha llegado a hablar de la muerte. Una situación que, reitero, ha dicho la señora gobernadora, intervendrá esa vía en asocio con la alcaldesa de Jamundí. Mucha atención, un hombre señalado de almacenar estupefacientes en una vivienda de Armenia fue enviado a la cárcel por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Paul Agudelo Suárez, presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Uniformados de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron una diligencia de registro de allanamiento en un inmueble ubicado en Armenia, Quindío, donde hallaron más de 23 kilos de marihuana. Al parecer,
Este hombre almacenaba estupefacientes en dicha vivienda para después comercializarlos en la capital del Quindío. El procesado no aceptó el cargo imputado por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la seccional Quindío. De otra parte, hay que señalar que por hurtos a vehículos en Cali fueron aseguradas 4 presuntos integrantes de un grupo delincuencial. 4 presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Bikers, que estarían involucrados en el hurto de vehículos en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías. Se trata de Einer Antonio Guevara Moreno, John Janer Flores Delgado, Juan José Ramos Osorio y Brian Andrés Toro Trujillo, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. De acuerdo con la investigación, los imputados habrían participado en al menos 10 hechos delictivos. Los ilícitos ocurrieron entre 2024 y lo que va corrido del 2025, utilizando motocicletas para interceptar a las víctimas, cerrarles el paso para posteriormente intimidarlos con armas de fuego y apoderarse de los vehículos. Personal de la SIJIN de la Policía Nacional materializó las órdenes de captura contra los presuntos implicados en Cali y Tuluá. Asimismo fue notificado para imputación Toro Trujillo, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Soacha, en Casucá, por otro ilícito. Por orden judicial, los presuntos responsables, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, un magazine informativo que se realiza desde Tuluá para las distintas regiones de la patria y del mundo. Y mucha atención, que un capo italiano, Federico Starnoni, fue detenido en Cali. Se le registran 17 cuentas bancarias y negocios de gastronomía y café como fachada. Grabaciones con drones permitieron reconstruir el modus operandi del ciudadano europeo capturado por la policía de Colombia y vinculado con la sanguinaria mafia 'Ndrangheta. Starnone, de 46 años, había llegado a Cali a mediados del 2022, mucho antes de que el juez de instrucción de Reggio Calabria ordenara su captura internacional en julio de 2024. Federico Starnone, el capo italiano que fue capturado en Cali y que era buscado internacionalmente por la justicia italiana desde el 2024, llevaba al menos un par de años en el país tejiendo una red de narcotráfico con conexiones directas entre Sudamérica y Europa. Una investigación del periódico El Tiempo devela imágenes captadas por drones de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia que resultaron decisivas en la captura. En ellas, Federico Starnoni aparece en reuniones con figuras clave de la mafia local en Cali, ciudad que se había convertido en su centro de operaciones. Estas grabaciones, obtenidas mediante tecnología de vigilancia aérea y el trabajo de agentes encubiertos, permitieron a las autoridades reconstruir los movimientos y alianzas del capo italiano, cuya presencia en Colombia había pasado inadvertida para muchos hasta ese momento. Durante ese periodo, el capo no solo consolidó alianzas con líderes del narcotráfico local, sino que también puso en marcha un esquema financiero sofisticado, con la apertura de al menos 17 cuentas bancarias en la ciudad, todas bajo la lupa de jueces civiles debido a disputas por sumas elevadas de dinero. Esas cuentas, según la información recabada, estaban vinculadas a negocios de gastronomía y exportación de café, actividades que servían de fachada para el envío de cocaína de alta pureza al exterior. El rastro documental de Starnoni en Colombia es extenso. Uno de los procesos judiciales donde incluso figura el número de su pasaporte aparece la implicación de un ciudadano colombiano que, según las verificaciones actuales, corresponde a la identidad de un hombre hallado muerto cerca de un cementerio en Nuquía, Antioquia. Este hecho sugiere la existencia de disputas internas o ajustes de cuentas relacionados con operaciones del capo italiano en territorio colombiano. En Italia, la figura del capo italiano Federico Starnoni cobró notoriedad cuando un familiar suyo, un abogado penalista de renombre, expresó públicamente su pesar por la implicación del capo en el narcotráfico de alto nivel.
En esa declaración, el abogado recordó que Starnoni ya había enfrentado problemas legales por tráfico de drogas hace 2 décadas, lo que evidencia la trayectoria prolongada delictiva del ahora detenido, según estableció el medio de comunicación antes mencionado. De acuerdo con la Fiscalía, Starnoni ocupaba una posición central en una organización criminal que operaba de manera constante desde Sudamérica. Su función principal era la de bisagra del grupo Calabres Plati en las negociaciones con carteles de la droga colombianos y ecuatorianos. Esta estructura transnacional permitía el flujo de estupefacientes hacia Europa, consolidando a Starnoni como un actor clave en la logística y el financiamiento del tráfico internacional. La detención de Starnoni se produjo tras el análisis de información obtenida en otro expediente relevante, el de Giuseppe Palermo, capturado el 11 de julio pasado. Según agentes de inteligencia, Starnoni actuaba como operador de Palermo, lo que refuerza la hipótesis de una red criminal con ramificaciones en varias ciudades colombianas y conexiones directas con la mafia italiana. Los cargos que enfrenta Starnoni incluyen conspiración para el tráfico internacional de droga, agravados por su participación en 2 intentos de importación de grandes cantidades de cocaína. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de irnos les contamos que por intentar quemar a un hombre que se negó a pagar una extorsión, señalado cabecilla de una red delincuencial en Antioquia, deberá permanecer privado de la libertad. Juan Camilo García Saldarriaga habría ordenado a 2 de sus subalternos atacar a la víctima y causarle la muerte. En una acción coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional, fue identificado Juan Camilo García Saldarriaga, con el alias de Chadú, señalado cabecilla de la red delincuencial El Ajizal y presunto determinador de un acto violento en el que le prendieron fuego a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí, Antioquia. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a esta persona los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que García Saldarriaga sería el principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios del área metropolitana de Medellín para permitirles ejercer sus actividades económicas. Asimismo, se conoció que habría ordenado a su grupo ilegal causarle la muerte a una persona que no quería pagar la suma exigida. El 14 de marzo de 2019, 2 de sus subalternos intentaron cumplir el plan delictivo. Interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la víctima, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, pero alcanzó a escapar y se salvó del ataque. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fue judicializado un hombre que estaría implicado en el crimen de un ciudadano italiano en Santa Marta. El procesado habría ocultado en bolsas negras y arrojado en diferentes sectores de la ciudad partes del cuerpo del extranjero por su posible o presunta participación en el homicidio de un biólogo italiano en Santa Marta, Magdalena. El pasado 5 de abril, José Alfredo Díaz Granados Sotelo, de 18 años, fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Los elementos materiales probatorios indican que el extranjero fue contactado a través de una plataforma virtual y convencido de acudir a un encuentro en un inmueble del barrio El Pando. Al llegar al punto indicado, la víctima fue amordazada, golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero en efectivo, tarjetas y su celular. Finalmente, fue agredida con un objeto contundente en la cabeza, asfixiada y desmembrada. Díaz Granados Sotelo y otra persona presuntamente introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y a bordo de una motocicleta le fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Magdalena le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, las 2 conductas agravadas y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados por el procesado
Hasta el momento son 5 las personas capturadas y judicializadas por su posible participación en el crimen del ciudadano italiano. Y antes de irnos, no con el ánimo de ofender a nadie, aunque sabemos que el realizar el ejercicio periodístico a veces incomoda, no gusta a mucha gente, nos señalan de todo un poquito, pero bueno, es lo que escogimos, es lo que la vida nos hizo, periodistas, aunque algunos digan que ni siquiera eso somos, que no somos periodistas, eso no nos importa, lo que nos importa es usted, amigo oyente, el que tenemos que contarle la verdad de lo que está pasando en la región. Y hay un clima supremamente grave y delicado en la ruralidad tulueña, y es que seguimos insistiendo desde este espacio con humildad, pero con respeto, pero con vehemencia, que nos están asesinando los campesinos y aquí nadie dice nada. Y reitero, hubo una oportunidad en el que fueron en una semana asesinadas 5 mujeres y ni siquiera ninguna organización de derechos humanos ni defensora de las mujeres se pronunció. Y esa racha de asesinatos, de derramamiento de sangre, de desplazamientos forzados continúa. Y la vivimos desde Caicedonia, en el norte del departamento del Valle del Cauca, hasta Jamundí, los límites con el Cauca. ¿Quién dice algo? ¿Por qué no se anuncian, aunque algunos pensemos o digamos que no sirven para nada, por qué no se anuncian consejos de seguridad para tratar estos temas tan delicados? ¿O es que unos muertos valen y otros no? ¿Qué es lo que nos está pasando con las organizaciones de derechos humanos? ¿Qué es lo que pasa, doctor Seferino Mosquera Murillo, presidente de la Federación Comunal del Valle del Cauca, que nos asesinan un líder comunal por oponerse a la instrumentalización de las comunidades por parte de grupos armados al margen de la ley, y no hay una marcha, no hay un pronunciamiento, no decimos absolutamente nada más allá de lo que registramos como medios de comunicación, y a los 3 días nadie habla de nuestros muertos, nadie habla del drama que están viviendo nuestras familias campesinas desplazadas, obligadas a abandonar sus territorios, a vivir en pueblos aguantando hambre, miseria, desempleo, inseguridad y todo lo demás. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.